Un rápido camino a la muerte, la tragedia del Virilla de 1926. El 14 de marzo de 1926 a las 8:17 de la mañana, Costa Rica experimentó en este lugar el dolor de haber sufrido la muerte de casi 250 de sus hijos. En este puente ocurrió el accidente ferroviario más trágico del que tenga memoria Costa Rica y Centroamérica. Un tren de pasajeros alquilado para transportar feligreses de Alajuela y Heredia a una feria de beneficencia en Cartago, descarriló justo al entrar al llamado Puente Negro sobre el río Virilla en la milla 106 1/4. 3 de los 6 vagones del convoy, al que llamaron rápido, lograron pasar el puente. Según informó el Diario de Costa Rica, el cuarto quedó detenido en uno de los bastiones de la armadura del puente, pendiente en una gran parte sobre el abismo. El segundo, de los vagones accidentados, fue lanzado al precipicio, y el último, destrozado también, quedó sobre el paredón que forma el lecho de la vía en la entrada del puente. Este puente tiene 48 metros de longitud, 5 metros de altura, y el río está a una profundidad de 60 metros. Se estima que unos 1000 pasajeros viajaban a la feria, que se había organizado con el propósito de reunir fondos para construir el asilo de la vejez de Cartago. La actividad fue organizada por Monseñor Claudio María Bolio Jiménez, entonces arzobispo de Soterópolis y a la vez prelado de honor de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. El mismo prelado había sido el organizador de la excursión. Tal fue la proporción de la tragedia que el periódico La Tribuna, que no circulaba los lunes o cualquier otro día posterior a un feriado, publicó una edición extra ese mismo domingo por la noche. La publicación fue esperada con ansiedad por un pueblo que no paraba de dimensionar la gravedad de los hechos a partir de las imágenes que le transmitían las fotografías. Felipe Ovares, profesor de informática de la Universidad Nacional y escritor de varias obras literarias, se dedicó a rescatar con rigurosidad los alcances de esta tragedia en una obra que reúne múltiples detalles sobre lo ocurrido. En esta publicación se ofrece información sobre unas 700 personas entre fallecidos, heridos y sobrevivientes. A pesar de que el dato sobre las muertes varía según la fuente de consulta, está claro que el día del accidente murieron 248 personas y 93 resultaron heridas. Ovares atribuye tales variaciones a la falta de rigurosidad. Diría que la inconsistencia se debe a que el dato se ha ido pasando de boca en boca sin haber hecho una investigación previa. Sin embargo, los periódicos de la época dicen que fueron 248 personas las que murieron ese día, más los que murieron en los días siguientes por las heridas. Temporalmente, la tragedia del Virilla se ubica en lo que la historiografía tradicional conoce como los tiempos de Don Cleto y Don Ricardo. Sucedió durante la segunda de 3 administraciones de Ricardo Jiménez Oriamuno. Es en realidad una coyuntura de transición entre la Costa Rica vieja, digamos la República Liberal, la República heredera del liberalismo positivista, que tiene ciertos procesos de transformación social y económica, ¿verdad? Y la Costa Rica que alumbraría luego en la década de los 40, 50, la de la reforma social, que historiográficamente así se concibe. Hay una reforma que precede, pero hacia ese momento nosotros lo que vemos es que hay, pese a ciertas persistencias, también cambios importantes. En esta coyuntura, agrega Hernández, se da una extensión importante de la educación producto de la reforma educativa del siglo XIX, así como movimientos de trabajadores organizados, competencia de partidos políticos como el Reformista, que desafía a los partidos tradicionales,
aunado a procesos de transformación social como la electrificación, la circulación automotor, el ferrocarril y el tranvía. Pese a las reformas y esos cambios, también uno reconocería en la sociedad costarricense de la época un medio esencialmente rural. Ya hay ciudades consolidadas, pero hay un entorno rural que predomina. Y junto a él una mentalidad tradicional, ¿verdad? Es decir, el peso de instituciones tradicionales y particularmente del discurso eclesiástico todavía es notorio, y en tal sentido también uno advierte las devociones, las prácticas, las festividades religiosas, es algo en lo que uno encuentra empate. Tras las investigaciones del accidente, el conductor, el maquinista, la empresa ferroviaria Northern Railway Company, los organizadores de la excursión y los de la Secretaría de Fomento del Gobierno de la República, posiblemente ante el cuadro de horror que dejó el accidente, trataron de evadir cualquier responsabilidad, pero en todas las declaraciones emitidas a los jueces o a la prensa, se insistía en que se había actuado de forma responsable. Sin embargo, no fue así. Tras la valoración de los hechos quedó en claro que el tren viajaba a una velocidad superior a la recomendada para este sector del trayecto, que presenta una curva antes de tomar el puente, que hubo reventa de boletos al extremo de que en cada vagón de 52 pasajeros viajaban en promedio 130 personas. Tampoco existió supervisión sobre la carga de pasajeros y se cree incluso que hubo quienes viajaban sin boleto. Yo diría que las tres causas son parte del accidente. El tren venía muy rápido, muy rápido. Luego la falta de controles de parte del gobierno, de parte de la iglesia, de parte de la compañía. La sobrecarga también, era un tren para unas 500 personas, iban más de 1000. Según las explicaciones brindadas por el Diario de Costa Rica, la situación de la vía férrea es allí dificilísima. Antes de entrar al puente, la vía sigue una curva de un radio mínimo y va en un pronunciado descenso hasta el puente, pasado el cual se encuentra la pendiente ascendente con rumbo este. En su descripción de la tragedia, dicho diario publicó: el espectáculo que ofrecía la catástrofe era más que trágico, espantoso. En el fondo del precipicio, sobre el río, yacía una enorme cantidad de cadáveres destrozados, trozos de cuerpos sangrientos, manos, brazos, piernas y cabezas de hombres, mujeres y niños teñían con su sangre las aguas del Virilla. Sobre la peña y en sus faldas, multitud de cuerpos humanos, algunos agitados por las últimas palpitaciones de la vida, se veían diseminados, aumentando con sus lamentos los que aún vivían el horror del cuadro. Paradójicamente, la reventa de boletos fue la razón que le salvó la vida a muchos de quienes habían adquirido su pasaje. De los 6 vagones dispuestos para la travesía, 3 se destinaron a los pasajeros de Alajuela, desde donde inició el viaje, y 3 a Heredia. Por estar sobrecargados los vagones en Heredia, se decide colocarlos detrás de la locomotora y el cabús. Los vagones de Alajuela, es decir, los que descarrilaron, quedaron en la cola del convoy. Todas las personas que estaban en las estaciones intermedias, como Río Segundo y Santa Rosa de Santo Domingo, vieron con enojo cómo el tren repleto de pasajeros pasaba a toda prisa y sin parar, dejando boleto en mano a quienes ya habían pagado la excursión. Solo unos cuantos lograron colgarse en San Joaquín de Flores. De estos y otros hechos, como las crónicas periodísticas de la época y la información contenida en el Archivo Nacional, hizo acopio Felipe Ovares en una obra cuya génesis fue muy diferente a la que terminó en la publicación. Se consultaron muchos libros de fallecidos, de nacimientos,
Los periódicos de la época, para hacer esa investigación fui unas 10 veces a la Biblioteca Nacional y luego fui otras 10 veces al Archivo Nacional. Nace en un deseo de hacer un árbol genealógico de mi familia y curiosamente en alguno de los pasos de la investigación me topé con los libros de nacimientos y de muertes de Alajuela y ahí se me ocurrió irme a las fechas del accidente y ahí descubrí el montón de gente que había fallecido. 93 años después de que sucediera la tragedia del Virilla, aún queda una pequeña placa aquí en el Parque de Santo Domingo de Heredia y una estatua en el cementerio de Alajuela que recuerda la peor tragedia ferroviaria que haya tenido Costa Rica.